Bienvenidos al consultorio jurídico, donde cada semana tratamos temas legales de interés. El doctor Gustavo Castro, abogado, experto, y el ingeniero de sistemas Mauricio Alonso nos acompañan hoy para resolver todas las dudas sobre los contratos inteligentes blockchain. A los dos, bienvenidos al programa de hoy. El doctor Gustavo Castro, abogado. Bienvenidos, doctores. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Les recuerdo que si quieren participar en este consultorio jurídico lo pueden hacer a través de las redes sociales del Tiempo. Pueden dejar sus preguntas o comentarios en YouTube o Facebook y estaremos resolviendo sus dudas en vivo. Doctores, para entrar en materia, doctor Mauricio, ¿cómo funciona la tecnología blockchain en los contratos inteligentes? Bueno, cuando uno habla de blockchain, habla de uno de los principales ejes de la cuarta revolución industrial, de la industria 4.0. Blockchain, literal, es cadena de bloques y lo que significa es que se tiene una base de datos distribuida, o sea, se tienen datos que se distribuyen en muchísimos computadores y que tienen una viabilidad impresionante porque son supremamente seguros, ya que la modificación de uno de las piezas de esta cadena de bloques en un computador no deteriora las demás. Quiere decir que con blockchain tenemos una tecnología que es prácticamente incorrompible. O sea, tenemos una tecnología que nos permite asegurar de manera eficaz los datos. Tanto así que, pues, digamos que uno de los estandartes que tiene blockchain como tecnología es Bitcoin, que es una moneda, precisamente por la imposibilidad de falsificación. Esto nos lleva también para usarlo en muchísimas cosas, como por ejemplo los contratos inteligentes. Ahora bien, doctor Castro, desde el punto de vista legal, ¿qué funciones tiene un contrato inteligente y cómo se debe ejecutar? Vale, muchísimas gracias por tu pregunta. Entonces, complementando un poco lo que nos decía el doctor Mauricio, es esta tecnología que vino a, digamos, a brindarnos y darnos muchas herramientas en muchos escenarios, obviamente en el plano de lo legal. ¿Qué ventajas tienen desde el punto de vista legal o jurídico? Tenemos que tener en cuenta que, como lo manifiesta Mauricio, aquí esta tecnología nos brinda altos niveles de seguridad. ¿Eso qué implica? Eso implica que desde el punto de vista de las obligaciones, desde el punto de vista de los contratos, las partes pueden tener la certeza de que hay una inmodificabilidad de lo pactado. Es decir, nadie va a alterar ese contrato que se hizo a base de esta tecnología por, digamos, su propio diseño. Y a partir de esto, eso permite que al mismo tiempo esa tecnología sea utilizada dentro de los contratos como una garantía de cumplimiento. Hay que tener una consideración inicial que es muy importante. Los contratos inteligentes no son ni contratos ni son inteligentes. Termina siendo un cliché que utilizamos mucho los abogados, porque realmente los contratos inteligentes son tecnologías aplicadas a los contratos que nos permiten, o que le permiten más bien a las partes, ejecutar de manera automática contratos que fueron previamente establecidos, pero que en todo caso, en virtud de la seguridad de la tecnología, da esa certeza de que efectivamente se van a ejecutar sin intervención de ninguna de las partes, sino que el contrato automáticamente cumplirá con el objeto contractualmente pactado. Por otro lado, doctor Mauricio, ¿quiénes utilizan en la práctica los contratos inteligentes? Bueno, para el uso como tal, porque pues es una cosa que se usa hoy día, tenemos todo tipo de industrias. El sector público puede utilizar el concepto del contrato inteligente para todo lo que tiene que ver con propiedades inteligentes, con puestos o con sistemas de votación. Podríamos decir que se podría utilizar para toda la parte de elecciones y sería imposible poder hacer algún tipo de adulteración en los votos que se ejecutan. Cada criterio del votante va a ser pues reforzado en una de estas cadenas de bloques y va a ser imposible que pues, se pueda corromper la información que está en el sistema de encuestas o de votación. En la banca, el sector financiero, todo lo que tiene que ver con liquidación de operaciones, con microseguros, depósitos de garantía, automatización de pagos, donaciones. Vemos que en todo esto los smart contracts tendrían un valor supremamente importante. En el sector salud,
porque podríamos también tener, por ejemplo, asegurada la información de datos sanitarios para poder hacer algún tipo de determinación de eficacia de un fármaco. Digamos que la empleabilidad que puede tener un contrato inteligente es supremamente alta. En el sector energético, hoy día, por ejemplo, hay uno de los principales usuarios de esta tecnología blockchain es Ethereum, y pues Ethereum trabaja también o se utiliza para toda la parte de vehículos eléctricos y para todo lo que tiene que ver con el proceso de habilitación de estaciones autónomas para la carga de estos vehículos eléctricos. Entonces, digamos que el campo de acción de un smart contract es supremamente amplio, es tal cual lo que vemos hoy día con los contratos legales manuales que utilizamos día a día. Ahora bien, doctor Castro, ¿cómo está regulado un contrato inteligente en Colombia? Bueno, hay que tener en cuenta una consideración. Realmente en el derecho colombiano no tenemos una regulación legal que nos defina qué es un smart contract o un contrato inteligente. Esto, si bien es cierto, ha sido regulado en países como Italia, en donde ya existe una definición legal de lo que es un smart contract o un contrato inteligente. En el derecho colombiano no lo tenemos. Eh, Eso no impide, y eso, digamos, hay que tener en cuenta esa consideración. No quiere decir esto que no exista seguridad al momento de celebrar contratos inteligentes. Por algo que nos decía Mauricio hace un par de minutos, es que este tipo de tecnología, al ser una tecnología novedosa, puede ser aplicada a múltiples escenarios o a múltiples contratos que ya se encuentran previamente regulados y que a partir de eso lo único que hacemos es aplicar esta novedosa tecnología que termina siendo muy útil en la ejecución de los contratos a contratos que ya existían, como por ejemplo un contrato de compraventa, contratos de prestación de servicios, contratos de suministro. Es decir, si bien es cierto, este tipo de tecnologías ha permitido, y aquí me voy a meter un poco en lo que se dijo antes de en qué tipo de negocios se utiliza esta tecnología. Por ejemplo, hoy en día hablamos de un mercado creciente que se denominan los NFTs, los Non-Financial Tokens, y son negocios en donde realmente en la práctica se celebran contratos de compraventa de algo que se llaman tokens no fungibles, y desde ese punto de vista, pues estamos hablando de negocios que ya están regulados. Por lo tanto, si bien, insisto, no hay una definición técnica en el derecho colombiano, sí podemos decir que a este tipo de negocios le son aplicables las normas del Código de Comercio, eventualmente las disposiciones del Estatuto del Consumidor, toda vez que el Estatuto del Consumidor regula ciertas disposiciones relacionadas con el comercio electrónico, y en virtud de eso, siempre que surjan inconvenientes, digamos, van a haber normas dentro del derecho colombiano que les sean aplicables a este tipo de conflictos. ¿El doctor Mauricio quiere agregar algo? No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Gustavo. Sí, en ese momento regulación como regulación no hay a nivel legal, pero pues sí se están ejecutando a nivel mundial este tipo de contratos, porque digamos que la ejecución de estos contratos se puede aplicar a muchísimos modelos de negocio. Digamos que para cualquier tipo de gerente que quiera hacer un proceso de automatización dentro de su compañía, esto va a ser una innovación que puede apuntar mucho. Hay que trabajar de la mano. Aquí hay un trabajo conjunto entre la ingeniería y el derecho. Digamos que nosotros vemos que todas las carreras evolucionan día a día, todos los trabajos evolucionan día a día, y la integración de la tecnología es un driver de esto. A medida que va pasando toda la parte de la evolución y el desarrollo tecnológico, se van gestando nuevas formas de hacer las cosas. Y el derecho es una carrera pues, que regula todo lo que tiene que ver con las leyes a nivel humano, y también si vemos cómo el humano ha estado evolucionando a nivel tecnológico, pues es más que natural que empiece a trabajarse de la mano, o sea, en conjunto, la ingeniería con el derecho para poder ir formando este nuevo tipo de elementos que desde la tecnología transforman el día a día de los seres humanos hoy. Muy bien, les recordamos a todos los que se están conectando en este momento que en este episodio del consultorio jurídico estamos hablando sobre los contratos inteligentes. Pueden participar dejando sus preguntas en las redes sociales del Tiempo, en YouTube o en Facebook. Doctor Mauricio, si se tiene una empresa, ¿en qué se beneficia tener un contrato inteligente? Bueno, digamos que el beneficio es muy grande porque pues aquí puedo trabajar con el cumplimiento de cláusulas de manera automática. O sea, los contratos inteligentes me garantizan a mí el cumplimiento de las cláusulas del contrato.
esto está compuesto por algoritmos, por sistemas, por software, que van a hacer que la ejecución se dé en el momento que se tiene que dar. Digamos, por ejemplo, un ejemplo práctico de aplicación podría ser la adquisición, por ejemplo, de un tiquete aéreo. Yo adquiero un tiquete aéreo y si hay algún tipo de retraso, en teoría yo tengo que recibir un beneficio por esa demora que tuvo la aerolínea para que yo pudiera cumplir con mi vuelo. Si esto estuviera regulado o estuviera trabajándose con un smart contract, pues yo podría recibir en el momento en que se genera el retraso, de inmediato la contraprestación a esa falla en la cláusula. Entonces esto ayudaría muchísimo a la ejecución inmediata de las cláusulas que puede tener un contrato por incumplimiento o a la ejecución de todo lo que está regulado dentro del contrato. Doctor Castro, nos pregunta Frank FPC, ¿las controversias que suscribes en este tipo de contratos se resuelven como contratos tradicionales? Ese es un tema que, digamos, siempre ha sido, por ponerlo en términos muy sencillos, como medio espinoso en temas de comercio electrónico. Hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de blockchain, cuando estamos hablando de contratos inteligentes, como lo denunciaba Mauricio cuando hablamos de monedas o de criptomonedas o criptodivisas, estamos hablando de negocios que se celebran en entornos digitales. Eso implica muchas veces que, pues, al no tener un espacio físico de realización del negocio, surjan controversias, por lo menos en cuanto a frente a quién presentar una reclamación. Más o menos eso ya está decantado, y va a depender digamos, de la ubicación, digamos, de en dónde esté registrada dicha plataforma, quién hace el acercamiento, si el usuario a la plataforma o realmente es una plataforma que tiene una intención de, digamos, llegar a muchos países que permita que sean las autoridades colombianas como la Superintendencia de Industria y Comercio o un juez civil ordinario quien conozca el conflicto. Entonces, desde ese punto de vista, como para concluir un poco, hay que verificar las condiciones concretas de cada negocio. Si es, por ejemplo, vamos a citar un ejemplo práctico, si como estamos diciendo es un conflicto que estoy teniendo con una plataforma que realiza contratos electrónicos y criptomonedas, que tokeniza activos inmobiliarios, es decir, me vuelvo propietario de un bien inmueble que está ubicado en España, pues muy probablemente si llego a tener un conflicto me toca ir ante el juez competente digamos, en donde está ubicado eventualmente el inmueble. Si estamos hablando de negocios distintos, pues hay que analizar caso a caso, pero digamos, hay unos factores que más o menos ya están decantados sobre qué hacer en ese tipo de situación. Muy bien. Del mismo modo, doctor Castro, ¿cómo se puede ayudar a un usuario a resolver problemas en un contrato inteligente? Hay que tener en cuenta varias cosas y me parece que es importante ser como insistente. Por la misma seguridad de las plataformas, los smart contracts le permiten, y la tecnología de blockchain permite hacer una trazabilidad de lo que se cumplió y de lo que se incumplió en el contrato. Y eso genera muchos beneficios para el que presta el servicio, para el que vende, pero ante todo al usuario, porque no dependerá de quien me esté suministrando bienes o de quien me esté suministrando un servicio determinar si se cumplió o no. La plataforma casi que de automáticamente, o el sistema de automáticamente me va a decir hay un incumplimiento o no hay un incumplimiento. Entonces, eso es, digamos, eso ayuda de manera significativa a las personas que quieran hacer este tipo de negocios. Otra ayuda que es bien relevante, y ya Mauricio había hecho énfasis, es la agilidad y la rapidez en la que se ejecutan los contratos. Y eso es como algo, retomando lo que nos preguntaban hace unos minutos, de qué diferencian los contratos tradicionales de los smart contracts, es su agilidad, su agilidad y su rapidez en la ejecución, porque el mecanismo ejecuta automáticamente los contratos. Y por último, digamos, en estos tipos de contratos es normal que se pacten cláusulas de cómo resolver los conflictos. Entonces, lo que decía Mauricio, no me cumpliste con el servicio, automáticamente la plataforma me paga una indemnización que ya tasamos anticipadamente. Entonces, eso hasta me evitaría ir ante un juez, porque al momento de celebrar ya dijimos qué va a pasar si usted incumple o si yo incumplo, y el sistema automáticamente me va a hacer el pago de las respectivas indemnizaciones. Asimismo, doctor Mauricio, quisiera agregar qué se debe hacer cuando surgen conflictos originados en un contrato inteligente.
Bueno, ya Gustavo lo dijo todo en realidad, o casi todo sobre el tema. Digamos que aquí es importante considerar también el punto de vista que estos contratos son programados. Aquí hay que mirar más de repente si hubo algún tipo de falla, el posible conflicto se puede presentar si de repente hubo algún tipo de falla en la programación del contrato. Es importante que cuando se programa el contrato, cumpla con las cláusulas con las que tiene que cumplir. Digamos que eso hay que tenerlo muy en cuenta. La elaboración de este tipo de contratos es supremamente importante porque digamos que no hay terceros. Esto va entre las dos partes que están de acuerdo con el contrato. Y el que no haya una participación de un tercero indica que pues tiene que estar muy bien programado. Aquí la idea es que quienes programan estos contratos sepan exactamente lo que están haciendo y lo hagan muy bien para que no se generen este tipo de conflictos. Como decía también Gustavo ahorita, pues en el caso de que se presentase alguno, aquí la idea es que pues intervengan los organismos competentes, porque pues digamos que también, cito nuevamente a Gustavo, el término de contrato inteligente es un término que se acuña desde el 96 y que evolucionó completamente cuando blockchain entra en la escena en 2009, pero que todavía tiene mucho por madurar. El contrato ni es contrato ni es inteligente, no lo había citado en este momento, Gustavo, porque falta todavía cierto tipo de piezas, hay faltan elementos que se están desarrollando. Hoy día se pueden utilizar y nos permiten agilizar procesos, reducir costos, generar niveles de autonomía, porque no hay intervención de terceros, y son fiables y precisos, pero sí tienen que ser muy claro en el momento que se establece que las partes que acuerdan estar en este contrato estén totalmente de acuerdo, perdón por la redundancia, de lo que se pauta en el mismo. Muy bien, Y doctor ahí, Castro. Ay, disculpa, Olga. no, si me lo permites, quisiera agregar una cosa y es un reto que se nos plantea a los abogados frente a lo que dice Mauricio y creo que él ya había hecho una anotación al respecto. Y es, estamos en un punto en el que a los abogados, nos guste o no nos guste, nos toca hacer una traducción de los contratos tradicionales al mundo de lo tecnológico, del mundo del lenguaje de programación. Entonces, eso hace que en carreras que en principio uno diría que estaban tan alejadas del tema de lenguajes, aquí voy a decir, a cometer errores técnicos, Mauricio me perdonará, o sea, los abogados que estamos tan alejados de lenguajes computacionales, pues nos toca necesariamente aprender a unir lo que pactamos en un contrato para llevarlo al escenario del contrato inteligente y saber hacer esa traducción de un lenguaje al otro es un reto que se nos impone en el plano de lo jurídico. Ahora sí, doctor Castro, cambiando un poquito de tema. ¿Cómo se utiliza la criptomoneda en los contratos inteligentes? Yo voy a explicar la parte jurídica y Mauricio nos ayudará con la técnica. Por Pero desde el Claro que punto de sí. vista jurídicamente hay que tener en cuenta que muchas, digamos, como nos decía Mauricio, todo el tema de los contratos inteligentes está soportado en la tecnología de blockchain. Las criptomonedas están soportadas en la misma tecnología. Entonces, digamos, una de las justificaciones, o no sé si la justificación, una de las causas por las que se ha intentado recurrir a este tipo de tecnología es para eliminar terceros intervinientes en los negocios y hacer los negocios de manera directa. Entonces, si quiero eliminar el intermediario del negocio jurídico, como nos decía Mauricio, también quiero eliminar el intermediario de la divisa o moneda que utilizo. Entonces, yo no he visto excepciones, probablemente deben existir, pero como estamos hablando de transacciones que se hacen en el marco de comercio electrónico, casi, digamos, todas las plataformas que existen digamos, cuando tiene que ver con pago de prestaciones, dichos pagos se realizan a través de criptomonedas. Entonces, están atados casi que inescindiblemente. Las criptomonedas y los smart contracts van de la mano porque funcionan bajo la misma tecnología y, digamos, los usuarios intencionalmente prefieren celebrar este tipo de negocios jurídicos con criptomonedas. Entonces están atadas una a la otra. El Total, doctor total. Mauricio quisiera agregar algo. Claro, claro que sí. Digamos que son dos cosas diferentes. La criptomoneda es uno de los usos que puede tener esta tecnología llamada blockchain. Los contratos inteligentes también van muy de la mano, como dijo Gustavo. O sea, esto es muy cercano porque usan la misma tecnología. Digamos que no son lo mismo. Cuando uno habla de Bitcoin, de Ethereum o cualquier tipo de criptomoneda, habla de monedas que
como lo decíamos ahorita, eliminan el intermediario. Entonces ya no tengo una casa de la moneda que se encargue de regular la emisión de billetes y todo lo demás, sino que tenemos una transacción que se hace entre un comprador, entre una persona que adquiere y una persona que entrega. Eso viene con el fortalecimiento de que es imposible modificar la cifra. Si yo, por ejemplo, digamos que eso es como un libro contable compartido. Entonces yo tengo un libro contable en el que digo, yo tengo 100, pero ese mismo libro contable lo tienen miles de personas. Si yo tuviese de repente el conocimiento para alterar mentiras, yo no tengo 100, tengo 1000, eso va a enfrentarse contra 999 versiones que dicen que yo tengo 100, no 1000. Entonces no va a ser posible adulterarlo. Asimismo funciona un contrato inteligente, tal cual como funciona el concepto de blockchain en Bitcoin o en Ethereum. ¿Qué quiere decir esto? Que son imposibles de adulterar hoy día por la misma tecnología de computación distribuida en la que la información se almacena en miles de equipos de cómputo, no en uno solo, y se hace una verificación de estos datos almacenados. Quiere decir que cuando se trabaja con un contrato inteligente, así como cuando se trabaja con criptomonedas, la información de los datos relevantes que tienen este tipo de transacciones o este tipo de monedas no son violables, no son adulterables. Eso es más o menos lo que significaría el concepto aquí, tal cual como lo decía Gustavo. Muy bien, para seguir con las preguntas tenemos algunos mitos o verdades que queremos resolver. Doctor Mauricio, ¿la criptomoneda se usa solo para evadir los costos de una moneda común? No, no, no. Yo creo que ha habido siempre un malentendido con todo el concepto. Bitcoin es la primera criptomoneda que llega como tal al mercado. Nace por ahí en 2009 y lo que busca en realidad es tratar de tener un sistema financiero completamente fiable, sin los problemas que puede presentar o la adulteración que puede presentar, por ejemplo, la falsificación de moneda o algún tipo de manipulación de repente en los entes que regulan la moneda. Aquí hablamos de una moneda que es fuerte porque todo lo que contiene el concepto como tal está distribuido y no puede ser adulterado. Eso es el concepto como tal de Bitcoin. A veces se tergiversa y se entra pensando que Bitcoin es algo así como una pirámide, es un esquema piramidal, un esquema de Ponzi, y, y, y lo que va a lograr es de repente que la gente empiece a invertir para luego salir, y no es esto en realidad. Digamos que ha tomado muchísima fuerza esto del Bitcoin y del concepto de criptomonedas, porque si uno lo mira desde una perspectiva con visión hacia el futuro, ese puede ser el futuro de la economía, o sea, el futuro de las monedas puede estar en las criptomonedas, ¿de acuerdo? Y a veces, como les decía, se tergiversa porque entonces piensan que eso es una inversión de este tipo de que usted da dinero y se le multiplica por 5, por 10, por 20 en cuestión de segundos y usted se convierte en un millonario invirtiendo la mínima cantidad de dinero sin ningún esfuerzo y no es así. Digamos que esto es un boom que desde 2009 se está trabajando y que ha hecho que el concepto financiero cambie. Hay grandes empresas como Tesla que apoyan el concepto de Bitcoin. Hoy, hace pocas semanas, hablaban de El Salvador como país que adopta o toma a Bitcoin como una moneda legal dentro de su país, dentro de su territorio. Entonces, esto empieza a evolucionar y digamos que aquí en Colombia aún falta un poquito más de apropiación de tecnología. Nosotros estamos en una industria 4.0, pero aquí apenas estamos como abriéndonos un poquito más a ese concepto de la tecnología y a la aplicación de todo lo que es tecnología en el diario vivir. A medida que esto evolucione en Colombia y en el mundo y crezca de una mejor manera, pues digamos que el futuro de Bitcoin o de las criptomonedas va a ser diferente. No hay que, como les decía, tergiversar y pensar que esto es un negocio piramidal o que uno compra el Bitcoin y pasa de ser una persona promedio que vive normal a ser un multimillonario con yates y demás. No, hay mucho de fondo que hay que considerar y hay que pensar más bien en cómo se apropia de una manera positiva todo el concepto de tecnología y se empieza a utilizar, no solo para la parte financiera, sino también, por ejemplo, para la parte legal. Todo lo que tiene que ver con los smart contracts, a medida que vamos evolucionando, van marcando unos puntos supremamente importantes en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con el progreso como tal del ser humano
haciendo entrega de los productos y servicios de una mejor manera y en mejores tiempos. Doctor Castro, ¿es mito o verdad que los contratos inteligentes no son para todo el mundo, que solo son para algunas empresas específicas? Pues realmente frente a eso hay que decir que no es cierto. Digamos, ahí podríamos decir varias cosas. Realmente, digamos, complementando un poco digamos, la justificación de lo que nos decía Mauricio de la creación de los contratos inteligentes y del mercado de las criptomonedas, realmente, digamos, sus orígenes están dados un poco por algo que se denomina o que denominan como la democratización de la participación en los mercados. Casi siempre nosotros, digamos, como consumidores, queremos que alguien más nos venda, que se dedica profesionalmente a vendernos cierto tipo de productos. Lo que decía Mauricio, el banco o la banca es la que se encarga de prestarme servicios financieros, el Estado es el que emite moneda. Entonces, un poco, digamos, la justificación, nos guste o no, es la democratización de la participación de los usuarios en ese tipo de actividades en donde siempre dependía de alguien más. A tal punto que, digamos, se habla digamos, de que este tipo de contratos se utilizan o son negocios entre pares, es decir, entre iguales, entre consumidores. Mauricio nos daba un ejemplo, como empresas como Tesla en algún momento dijo, usted puede adquirir mis vehículos pagando con criptomonedas, cosas que, digamos, que es algo que en los sectores tradicionales, pues nosotros creo que ninguno ha ido a comprar una Coca-Cola con una criptomoneda, pero hay gente que dice que tenemos que llegar a eso, tenemos que llegar al punto en el que la negociación de las criptomonedas sea algo tan cotidiano que dejemos de verlo como algo que estaba por allá arriba para o las empresas muy grandes o para el nerd que sabe mucho de computadores y realmente se acerque a la cotidianidad de las personas, a tal punto, y acá vuelvo a retomar un poco lo que decía Mauricio, que países como El Salvador lo legalizaron como una moneda válida de circulación dentro de su país. Entonces, la cosa va a que realmente no son para grandes empresas, sino que cada vez más son los propios consumidores los que celebran este tipo de acuerdos y directamente entre ellos hacen negocios en planos electrónicos. Muy bien, doctores, vamos a contestar algunas preguntas de nuestro público oyente. Nos pregunta Melquizo LV. ¿Podemos usar el contrato inteligente para registrar las obras musicales dentro de la blockchain para no ir a una dirección nacional del derecho de autor? Bueno, no sé si Mauricio quisiera decir algo o intervenir. Primero vamos con la parte legal. Si... Legal, listo. Bueno, hay que tener en cuenta algo muy, digamos, todo lo que tenga que ver con derechos de autor, voy a hacer como una precisión. Hay que recordar que el derecho de autor en el derecho colombiano surge con la creación. Es decir, cuando yo me siento a crear una pieza musical, una obra audiovisual, cualquier tipo de obra, en ese momento de la creación, para que me entiendan como que por arte de magia el derecho me dice, ya tienes un derecho de autor sobre esa obra. Asimismo, por ejemplo, en programas de software, una vez hago la programación, tengo ese derecho de autor reconocido. ¿Qué es lo que pasa? En Colombia tenemos una dirección que se llama la Dirección Nacional de Derechos de Autor, en donde los autores voluntariamente pueden llevar sus obras para registrarlas, pero no quiere decir esto que si yo no registré no soy el titular de la obra. ¿Cuál es la ventaja que me da haber, digamos, subido mi obra a este tipo de plataformas? El problema es que cuando yo no registro mi obra ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, si alguien llega a plagiar la misma, nos va a dar un debate probatorio en el que tenemos que demostrar que la creé fui yo y que él realmente está haciendo el plagio. Nuevamente lo que nos decía Mauricio, la seguridad en la creación y en todas las transacciones que se hacen con la obra. Por eso, y retomando un poco algo que les decía hace un rato, muchos artistas están migrando a plataformas de NFT o non-fungible tokens, que son plataformas en las cuales los artistas suben sus obras y ahí ya queda como con una estampa registrado cuando se registró, cuando se creó la obra en la plataforma, y digamos, probatoriamente me va a servir por si alguien eventualmente comete algún tipo de plagio, ahí va a haber un registro en una plataforma que es una plataforma que digamos que hemos insistido mucho en que tiene altos niveles de seguridad y que me va a permitir alegar cualquier infracción a los derechos de autor ante una autoridad nacional o ante una autoridad de cualquier otro país.
Muy bien, ahora nos pregunta Frank PPC. ¿Cuáles consideran las principales desventajas de este tipo de contratos? Si quisiera Bueno, conocer esto, me tomo contestar la el palabra, qué doctor vergüenza. Mauricio. Claro, bueno, digamos que en este momento una de las principales desventajas es que no es popular, no se ha popularizado lo suficiente, no tiene la difusión y el manejo. Yo creo que muchas personas todavía no saben que existe un concepto como el de smart contracts. Entonces, primero tienen que empezar a ver una popularización, a utilizarse mucho más, a que haya un poquito más de apropiación de las tecnologías que soportan esto a nivel de comunidad. La tecnología es algo que llega y cuando llega, llega para quedarse y se propaga de una manera supremamente rápida. Entonces, no va a demorar mucho en ser un concepto que todos vamos a manejar de una manera supremamente común, se va a masificar. En el momento en que se masifique, van a empezar a gestarse modelos de estandarización y cuando se estandarice va a ser de uso común. Es más o menos lo que podríamos mirar. Doctor Castro, nos pregunta Manuel Enrique Álvarez, ¿qué tecnología o qué lenguaje de programación se utiliza para programar los smart contracts? Yo, Mauricio, por favor. Bueno, Mauricio. Ay, ay, ay. Bueno, bueno, cuando uno trabaja con lenguajes de programación, tenemos que mirar que hay cierto tipo de elementos importantes aquí que debemos considerar. Hay un lenguaje de programación utilizado para toda la parte de smart contracts que se llama Solidity, ¿de acuerdo? Se llama Solidity. Y este lenguaje es el que se utiliza para hacer toda la parte de programación. Ahora, digamos que hay muchísimos lenguajes y ya entramos en un ambiente sumamente tecnológico que van a empezar a darnos de pronto pautas para poderlo hacer. Cuando uno mira el fuente como tal de un lenguaje de un programa más bien que regula un smart contract, esto es un simple condicional. O sea, para los que han programado alguna vez, es una toma de decisión simple en el que se pregunta una condición y si se cumple o no se cumple en una bifurcación simple. Eso es un smart contract. Con el lenguaje de programación Solidity yo genero la condición y genero las pautas de cumplimiento para poder saber hacia dónde va si se cumple o hacia dónde va si no se cumple. Hay muchísimos avances ahorita y pues ya pensé que pues más adelante iba a haber una pregunta como esta, porque como dijimos que ni eran contratos ni eran inteligentes, ¿cómo se hace para que sean inteligentes? Pues para que sean inteligentes requeriríamos un poquitito más de absorción, por ejemplo, de aprendizaje de máquina, o sea, trabajar con inteligencia artificial apoyando el proceso de smart contracts. Cuando se empieza a vincular inteligencia artificial, hay otros lenguajes en los que se desarrolla y se integrarán. Con esto de los lenguajes a nivel de programación, los lenguajes se complementan y se integran entre sí. Yo puedo generar mecanismos de integración entre una aplicación y otra sin ningún tipo de problema. Eso es totalmente transparente. Entonces yo podría estar programando mis smart contracts en Solidity, pero podría tener unos APIs que se conectan para poder otorgarle ventajas de inteligencia artificial, por ejemplo, con Python o con algún otro lenguaje de programación. Entonces digamos que por ahora, para programarlos con Solidity, pero podría integrarse luego nuevos lenguajes y los lenguajes de programación día a día van apareciendo y evolucionan. Cuando yo empecé a estudiar ingeniería de sistemas hace muchísimo tiempo, aprendí con unos lenguajes que hoy día son para poder de pronto saber de ellos en los museos o en los libros de historia, pero ya no aplican. ¿De acuerdo? Esto va evolucionando muy rápido. Y a medida que van apareciendo nuevos lenguajes, la ventaja de una persona que programa o que se mete en el mundo de la ingeniería de sistemas y empieza a programar, es que los lenguajes se van aprendiendo de una manera muy sencilla. Esto es ir conociendo las cláusulas que uno digita y el qué van a hacer o no. Y pues va a ser muy, muy fácil. Doctores, nos pregunta JESN, ¿cuál es la parte negativa o los perjuicios de la compra de bitcoins o criptomonedas? Mm, bueno, digamos Pues que yo, aquí la parte... No, primero, no, perdón, no, Gustavo. no, yo solo voy a decir una cosa muy corta y Mauricio complementará desde el aspecto evidentemente técnico. Hay que tener en cuenta que, y es algo que la gente tiene que saber, ¿no? Así como tú estás comprando una criptomoneda, sea Ether, sea Bitcoin, cualquier otra, es como cuando estás invirtiendo en dólares o que estás invirtiendo, o sea, y si lo estás pensando como una inversión, ¿no? Que es algo que hasta es muy cuestionable, ¿no? Porque cuando yo compro dólares o cuando yo compro euros para hacerme millonario,
pues estoy metiéndome en el plano de la especulación y en los mercados especulativos, pues eso, digamos, realmente a eso se dedican, a especular. Puede que me vaya muy bien, como puede que me vaya muy, muy mal. Y como dice Mauricio, no podemos echarle la culpa a la tecnología. Tengan en cuenta, o sea, hay que visualizar en eso. Si yo estoy comprando criptodivisas, no estoy metiéndome en la pirámide que me va a enriquecer en 8 meses. Puede que me vaya muy bien, pero asimismo vamos a exagerar un poco el tema, que ahora que hay gente que dice que hay que ahorrar en dólares, puede que usted compre $5,000 y baje la moneda de manera significativa y usted termine perdiendo dinero. ¿Es culpa del dólar? No. Es culpa de que usted terminó haciendo una inversión en un activo que puede subir o que puede bajar. Entonces, el riesgo siempre lo asume usted y por eso muchas personas dicen, no coja todos sus ahorros y los meta en una criptomoneda, por más tentativo que parezca, porque está haciendo una inversión a un único elemento que puede llegar a ser muy especulativo. Tal cual. La verdad sea dicha, yo podría, por ejemplo, hoy decir que tomo el capital que tengo y lo invierto en dólares y pasa algo con el petróleo o pasa algún tipo de suceso totalmente exógeno a la moneda, como una guerra o algo por el estilo, y puede que se desplome el dólar y todo lo que invertí se perdió. Así, tal cual como estamos haciendo el ejemplo, pasaría el ejemplo con Bitcoin. De repente, hoy invierto en Bitcoins y mañana Tesla deja de apoyarlo. Y pues ya entonces eso va a generar un movimiento financiero que va a hacer tal vez que se desplome. Entonces, no hay que tomarlo como un capital de inversión total hacia la moneda, como les decía, para invertir, con esto me vuelvo millonario. No, yo creo que es capital de riesgo, como cualquier tipo de inversión, y cuando yo pongo capital de riesgo, pues puede que gane, puede que pierda. Esto es tan simple como eso. Entonces, no es para pensar en que eso. Yo creo que hay que mirarlo más desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de cómo esto puede revolucionar por completo el sistema financiero mundial. Cómo de repente la utilización de este tipo de monedas pueden evitar, por ejemplo, que se tenga que imprimir billetes. El costo de impresión de billetes para un país es supremamente alto, porque los billetes se desgastan. El costo de implementación de mecanismos de seguridad dentro de los billetes físicos es supremamente alto. Un billete a veces cuesta más la elaboración que lo que vale o el peso de moneda que tiene. Por la tecnología que hay que invertir en él para que no lo falsifiquen. Con Bitcoin no sería así. Entonces hay que mirarlo más como desde el punto de vista de que puede ser una evolución que apoyaría muchísimo a las finanzas y a muchísimas otras áreas del mundo, pero no tal vez como capital de riesgo. No digo que no digo que sí, porque pues hay personas que invierten en euros, hay personas que invierten en dólares, hay personas que invierten en Bitcoin, es una inversión y pues todos digamos que tenemos la libertad de ver en dónde, como decía mi abuelita, uno nunca debe poner todos los huevos en la misma canasta. Pero pues de repente si yo tengo para poder invertir y se está generando un cambio que va a hacer que se masifique y suba de precio, pues puede haber una ganancia importante. Pero pues hay que tener cuidado con esto de las inversiones de alto riesgo, ¿vale? Doctores, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por su importante asesoría. Un placer. Por la invitación. Muchísimas gracias. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por la invitación. Gustavo, muchísimas gracias. Hasta luego. Queremos escucharlos, así que pueden mandar un mito o una verdad en el siguiente programa, el próximo martes. El tema es, si estuve en unión libre con mi expareja, ¿tengo que pagar cuota alimentaria? Pueden enviar sus videos no mayor a 15 segundos a este correo, laumat@eltiempo.com, con nombre y pregunta. El plazo será hasta el domingo. Y gracias a todos los que nos acompañaron hoy durante el programa. Recuerden suscribirse en el canal de YouTube del Tiempo y consultar la nota en eltiempo.com. Nos vemos el próximo martes en un nuevo programa del Consultorio Jurídico. Gracias por escucharnos. En la era de las noticias falsas, infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos El Tiempo en YouTube. Suscríbete ahora.